Mi nombre es Juana Inés Gutiérrez y esto es Salón Literario. El día de hoy tenemos como invitado un autor que es, bueno, su libro lo pueden ver, sus libros los pueden ver ahí, ¿verdad? Son geniales. Él escribió Cirque du Grotesque en el año de 2012, hace poquito. Y el más reciente es Rebeca y los cantos demoníacos en el 2013. Él es Jorge Álvarez Lozano. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, antes que nada yo quisiera saber ¿por qué Rebeca? O sea, ¿por qué no María, Lupita, Pancha, Petra? ¿Por qué Rebeca? Bueno, Rebeca, así de primera instancia, evoca como rebeldía. Cuando empezamos a escribir los libros de esta demonología acerca de los ángeles caídos, el primer concepto que se nos vino a la mente es la rebeldía. Son los rebeldes por naturaleza. No hay una entidad que represente más la rebeldía que los demonios. Y el nombre de Rebeca suena mucho a eso, suena mucho a rebeldía. Muy en contra de que los nombres representen la personalidad de los caracteres que están dentro de los libros, pero este nombre me atrajo, me llamó mucho la atención y fue muy poderoso en cuanto lo leí. Y dije, no, el personaje principal se debe. ¿Qué es lo más atractivo de tu novela Rebeca y los cantos demoníacos? La descripción que hago de esta mitología de demonios, darles un motivo de peso a los demonios para odiar a la humanidad. Cuando empezamos a escribirlo, y bueno, es que empezamos a escribirlo, y determinamos que ese capítulo donde se explicaba el por qué los demonios odian al ser humano, vimos que era paja, que era nada más un capítulo de esos que se van los libros más chonchos y más bonitos. Y se nos ocurrió algo, decir, bueno, ¿por qué no dejamos que sean los mismos demonios los que expliquen por qué odian al ser humano? Y a partir de ahí nacieron los cantos que están dentro del libro. Es darles a los caídos la voz que no se les dio para que puedan expresar todo ese odio, toda esa frustración y todo ese sentimiento tan antiguo y tan añejo que tienen hacia la humanidad y hacia el Creador. Sí. Okay. ¿Y por qué eres escritor? O sea, ¿te llama la atención, te gusta, te atrae, te apasiona? ¿O por qué? Sí, siempre he pensado que cuando yo empecé a leer desde muy joven, cuando te enseñan en la primaria a leer, lees básicamente lo que te dicen. Sí. Pero le tomé un gusto muy peculiar a la lectura y siempre he creído que la evolución de cualquier lector es el escritor. El lector es una entidad que lee, que asimila, que escucha la parte de la historia que le están contando. Y el escritor es la parte activa. Entonces llega un momento en que las historias que el lector está leyendo y que está empezando a recopilar y demás, ya no le satisfacen. Y todo este cúmulo de historias y demás cosas que he ido leyendo y recopilando a través de los años, comienzan a crearle cierto criterio y sobre todo una crítica. De decir, este libro yo lo hubiera terminado así, o a este personaje yo le hubiera dado este nombre, o este personaje es muy débil, si le hubiera dado más fuerza al escritor, hubiera sido mejor la historia. Y llega un momento en que todas esas críticas se vuelven a un punto en que dice, bueno, ya fue mucha crítica, correcto, que no lo escribiste. Sí. Y ese es el punto donde ya el lector evoluciona al siguiente paso que es el escritor. Entonces dices que te agarraste un gusto por la lectura. Entonces, ¿por qué te llamó la atención escribir? ¿Por el gusto a la lectura o por otra cosa? Yo lo considero un proceso y considero que fue parte de eso. Al momento de que empiezas a leer, la imaginación se te empieza a despertar, empiezas a tener ideas, empiezas a evocar esos personajes que vas leyendo, y en ese punto es cuando llega el momento en el que es una necesidad de escribir. No es algo que ya quieras hacer, es algo que necesitas hacer. Requieres agarrar todas estas historias, todos esos personajes, todos esos eventos que traes ya dentro, que se han ido alimentando de todas las fantasías de los demás autores, para empezar tú a crear tus propias historias. Es una necesidad del momento de tomar un teclado y empezar a escribir, o tomar una hoja y una pluma o un lápiz y empezar a escribir. ¿Y tú sientes esta necesidad? Sí. Y entonces, ¿esa necesidad tú la consideras como un hábito o un hobby? Empezó como hobby, porque todo este tipo de cosas empieza como hobby. Empiezas a escribir primero un poco de prosa poética, luego empiezas a escribir unos cuentitos,
y luego en el 94 escribí una novela que se llama Dos Lunas, que yo creo que nunca va a ser la luz porque es una porquería de historia, con un montón de lugares comunes, con un montón de personajes demasiado trillados, una historia bastante sobada ya, pero que fue el primer trabajo, y ahora que lo leo muchos años después, me doy cuenta de que hay ciertos rasgos dentro de ese escrito que se ven ya en trabajos ya más elaborados, como es Rebeca, como es Meriac, o como es Silke de Grotesco. Ves esos trazos ya que iban empezando a formarse. Es obvio que los primeros escritos que haces, pues tú los ves muy padres, porque toda la creación que tú haces la ves muy hermoso. Cuando empiezas a pulirte en lo que haces, te das cuenta que cometiste muchos errores en esas primeras obras. Te das cuenta de que metiste muchas cosas que hicieron lugares comunes, metiste muchas escenas que ya estaban muy vistas, metiste personajes que realmente no son creíbles, pero te das cuenta de que ese fue el primer paso, y el siguiente paso es cuando ahora lo ves. Y, por ejemplo, los escritores sacrifican muchas cosas, ¿no? Ya sea amigos, tiempo, dinero, imaginación. ¿Tú qué has sacrificado? Al principio fue el dinero, porque había que hacer una inversión para Meriac, pero todo es en base a disciplina. Sacamos el tiraje de Meriac y fue una inversión que hicimos. El dinero que iba saliendo de la venta lo recuperábamos en una cosa que le llamamos la bolsita de Meriac. Todo libro que se vendía iba el dinero de ahí. Al cabo de 10 meses recuperamos la inversión y ya había dinero suficiente para sacar un tiraje de noctámbulos. Entonces agarramos el dinero que habíamos invertido, lo sacamos y ya dejamos que lo que había ya empezara a trabajar. Es obvio que te va a costar, te toma tiempo, porque tienes que sentarte a escribir, tienes que ponerte en tono para empezar a escribir. No es un algo que llegues y digas, voy a escribir esto, y te pones a escribir. Quiero empezar a escribir, y tienes que retomar lo que estabas leyendo para tener la idea, para tener la secuencia y empezar a escribir. Entonces te toma tiempo volver a agarrar otra vez el ritmo de lo que estabas escribiendo. A veces lo dejas un día, 2 días, 3 días, y de pronto empiezas a sentir otra vez esa necesidad de empezar a escribir, y vas a empezar a escribir. Y en lo personal, ¿qué consideras que te distingue como escritor? Soy muy descriptivo en algunos detalles. Una de las cosas que a mí me gustó de Edgar Allan Poe cuando lo leí, y de Lovecraft, fue el sentimiento de angustia. Estos dos escritores manejan la angustia de una manera muy buena. Hacen que el lector se meta dentro de la lectura, redundancia, y te genera ese sentimiento de horror, que a final de cuentas es lo que buscan los escritores de este género. Una de las cosas que me distingue es precisamente esto, tratar de hacer que el lector empatice con los personajes. Así el personaje vaya a salir en una sola hoja, trato de darle una historia al personaje, trato de darle un contexto, trato de darle una vida en 4 o 5 líneas, para decirle al escritor, mira, este personaje es así, vivió tanto, es esto y esto. Y en la siguiente línea, destripo el personaje enfrente del lector. Y el impacto es brutal, porque ya empatizaste con el personaje, prácticamente conociste toda su vida en un ratito, y no es lo mismo que, pues iba a una calle y le disparó a un fulano, ¿qué va a pasar? Entonces dices tú, qué triste escena, qué mal. Sí. O sea, murió un personaje, un extra. No sabías ni cómo se llamaba, ¿no? Simplemente iba pasando y se terminó. Que es muy diferente a cuando lo describes, a cuando le das ese contexto, a cuando le das vida al personaje para que el lector lo empatice, y cuando le vayas a hacer alguna agachada al personaje, el lector lo siente y se angustia. Porque la impotencia del lector al ir leyendo y saber que no importa cuánto lo desee, cuánto lo quiera, esa historia está escrita, y ese personaje, si se va a morir, se va a morir. Sí. Y si va a ser una muerte horrible, el lector no va a poder hacer nada más que estar como un testigo inmóvil viendo cómo ese personaje es sacrificado. Sí, porque hay personas que se enamoran del personaje y como que, wow, me ha pasado a veces, no se preocupen. Y en lo personal, ¿qué consideras que funciona más para un escritor?
su aprendizaje o su experiencia como tal? Bueno, yo considero que debe ser su experiencia. El aprendizaje es algo que vas a tener por medio de la lectura, por medio de los textos, por medio de cualquier otro método. Pero las cosas que tú vives es lo que te hace independiente, es lo que te hace una persona única dentro del mundo. Y es lo que los lectores están buscando en tus libros, cosas únicas, tu experiencia plasmada en cada uno de los libros. Entonces ya con tu experiencia, con el tiempo que tienes como escritor, porque es que escribes desde hace años, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a las personas que se han aventado a escribir así, decir yo quiero ser escritor? ¿Qué consejo les darías? Primero, que no dejen de escribir. Que escriban, 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 escriban y no dejen de escribir. Segundo, la autocrítica. La única forma en la que te vas a superar y en la que vas a mejorar en algo es cuando eres autocrítico. Es cuando alguien llega y te dice, este libro es una porquería y no me gusta. Y tienes la suficiente madurez para mirar a esa persona y decirle, bueno, es válido que no te guste. Dime por qué no te gustó. Quizás el género que tú escribes no le gusta. Y es muy válido, no a todas las personas les gusta toda la literatura. Puedes decir, bueno, no le gusta porque no le gusta el género que yo escribo. O no le gusta porque no le gusta la narrativa que yo escribo. O la crítica que te haga te puede servir a ti para decir, sí, cierto, estoy hablando, puedo corregir eso. Simplemente esas dos cosas. Recibir la crítica de quien venga y tomarla como una oportunidad para mejorar y no dejar de escribir. Es lo único que va a permitir que tú como escritor puedas seguir. ¿Qué proyecto sigue? Bueno, llevamos 4 años sacando un libro cada año. Este año tenemos un proyecto de promover la escritura dentro de las escuelas. Este año lo más probable es que no lo más probable, no vamos a sacar un libro porque es mucho trabajo, es dedicarle mucho tiempo y los proyectos que tenemos para promover la escritura nos están consumiendo ese recurso de tiempo. Entonces, pero dentro de los proyectos de libros está sacar la tercera parte de Meriac, que ya han pasado 3 libros y que realmente es momento de sacar esta tercera parte. Está sacar otro libro que se llama, todavía el título todavía no lo terminamos de decidir, pero trata acerca de la vida de Judas Iscariote. Entonces es la visión que siempre que hemos tenido acerca del 12º discípulo. ¿Qué realmente lo motivó? ¿Qué realmente detrás de todo eso? Es un libro que hay una anécdota muy buena con ese libro porque necesitaba mucha investigación para hacer el libro. Tenía que estar metido en Google Earth para ver los lugares históricos, tenía que estar consultando libros, tenía que estar consultando en Google para revisar datos históricos, cotejar, usar información, tratar de cuadrar los evangelios con hechos históricos, leer acerca de personajes. Entonces, esos son los proyectos que vienen, la tercera parte de Meriac y sacar este libro que trata acerca de la vida de Judas. Y ahora la pregunta del millón, ¿no? Como en el programa anterior. ¿Por qué Editoriales Daica, ya saben, ¿no? Abriendo tantas editoriales en Guadalajara? Vi algunos de sus libros, me gustó el terminado de los libros, me gustó la forma en la que se trabajaba. Dije, voy a darle una oportunidad con Cirque. Si me gusta, pues sigo trabajando con él, si no, pues bueno, otra vez. Voy y busco otra editorial. Pero realmente me gustó cómo quedó el libro, me gustó cómo quedó, me gustó la forma en la que me dijo, son 3 semanas más o menos en lo que te voy a entregar el libro, y fue el tiempo en el que se entregó el libro. Hay otras editoriales que te dicen, una semana, esa una semana, y pues vamos a seguir trabajando con Daica porque realmente nos gusta la forma en la que dejamos. Y bueno, es todo por ahora, nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Juan Inés Gutiérrez, es Jorge Álvarez, y ellos son Rebeca y los Cantos Demoníacos y Cirque du Grotesque. Y léanlos, ya saben, www.facebook, /editorial de Daica, y den like al video, comenten, compártanlo con Facebook, sí. Y nos vemos el próximo mes, no me recuerdo. Adiós.